En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Cuenta la Secretaría, por favor. Gracias, señor presidente. Ha llegado una excusa del señor ministro de Energía, señor Diego Pardo, para asistir a la sesión del día de hoy. Por motivos de salud no puede asistir. Asimismo, han llegado diferentes oficios. Dos del Ministerio de Minería, con lo que responden oficios enviados por esta comisión relativos a la Empresa Nacional de Minería, oficios que están en vuestros correos. También ha llegado el ministro de Energía, con el que responde oficio y da cuenta del avance del proyecto de ley sobre reforma orgánica a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Y por último, un documento elaborado por la Biblioteca del Congreso que identifica y describe las medidas de carácter legislativo que están contempladas en el plan de descarbonización de la matriz eléctrica. Eso es todo, señor presidente. Gracias. A raíz de la nota del ministro de Energía, sí, él está operado hace pocos días, una cirugía bucal, así que está impedido de poder hablar, razones naturales, y va a estar la próxima semana, porque tiene que explicarnos el proceso del proyecto de subsidio eléctrico y una serie de temas que han quedado diferidos y que tenemos que tocar. Bien, no sé si algún bienvenido, senador Juan Castro Prieto, que vino en esta oportunidad. Si no hubiese algún punto especial, iríamos directo a la tabla. Nos ha pedido especialmente el vicepresidente ejecutivo, don Iván Milner, poder dar a conocer cuál es el plan estratégico de ENAMI, cosa que ha sido siempre un interrogante de larga data para muchos de nosotros, especialmente producto de aquella reunión que hubo de la comisión con el presidente de la República, era 3, 4 meses atrás, donde estaba presente también el señor Milners y la ministra, y se ha reivindicado desde de esa época y mucho antes cuál es la línea, cuál es el plan, no solo para la planta de Copiapó, sino que también el plan general de NAMI, que ha sido siempre un tema. Y él ha pedido especialmente poder en esta sesión explicar aquello y poder someterse a las preguntas y comentarios para entender exactamente para dónde va la pequeña y mediana minería. Así que sin más, don Iván Mirna, le damos la palabra para que usted pueda explayarse. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a las parlamentarias y parlamentarios. Eh, es difícil hablar de un plan estratégico sin hacer un poco el contexto en el cual se encuentra la empresa. Probablemente una de las situaciones más difícil que se vivió en la administración anterior a la que nos toca encabezar a nosotros es que no había quizás un consenso dentro de la misma empresa de cuál era la condición en la cual se encontraba. Y por eso voy a ser rápido, pero voy a tratar de poner también un poco el contexto y después vamos a ir directamente al plan de desarrollo estratégico que es el tema fundamental. Cuando asume el gobierno del presidente Boric, como tradicionalmente había sucedido en la ENAMI, se empieza una nueva etapa de discusión de cuál es la actualización del plan de desarrollo estratégico. Eso partió a mediados del año 2022 y por eso en la presentación hablamos de una primera etapa. Esa primera etapa, como contó con una amplia participación, se invitó a las diferentes agrupaciones de pequeños productores del país, a la mediana minería, a los dirigentes sindicales de la ENAMI, a todo el ambiente o el hábitat de la pequeña minería a participar. Participaron más de 287 personas, 1.334 horas, hizo un trabajo bien importante en ese sentido. Acá están las fotos que hemos tratado de poner con los pequeños mineros de La Serena, de Antofagasta, de la zona centro del país, de Atacama. La mediana minería tuvo una reunión en particular donde estuvieron los dirigentes sindicales. Y lamentablemente el trabajo cuando se presenta en el directorio a mediados del año 2023 no fue aprobado. La propuesta que llevó la administración llegan a la lámina 4 de la presentación y se deja discutir porque la situación de la empresa, y ustedes la conocen perfectamente, era muy delicada y a las pocas Perdón, semanas, ¿cuándo fue eso, ese episodio? ese episodio es en junio del 2023. Sí. Bajo el mandato de su predecesor. Claro, es Jaime, el vicepresidente Jaime Pérez de Arce y el directorio. Miren, en términos generales se da en el contexto en el que hay una disputa entre el subsecretario de Minería de ese momento, hay una serie de discusiones que se están planteando y varias de las decisiones que se debían tomar no se toman porque en el directorio
no creo que valga la pena, pero fue público las discrepancias que habían en ese espacio. Y entonces ahí el gobierno tomó una decisión, hubo un cambio de gabinete que en el caso de minería se modificó desde la ministra, subsecretario y el vicepresidente ejecutivo, y nos tocó asumir en ese contexto en el mes de agosto del año pasado. Tuvimos que tomar las varias definiciones. Estoy jugando esta lámina porque permite entender la condición financiera en la cual estaba la empresa. Es un poco distinta a la que he mostrado en otras sesiones. La barra azul es el margen de explotación, que es básicamente si uno hace la suma entre lo que la empresa compra y vende. Y ahí tenemos desde el 2011 hasta el año 2023 y hemos tenido pérdidas en ese margen de manera continua, con dos excepciones, el año 2012 y el año 2021. Luego viene el resultado operacional, que es básicamente entre lo uno compra y vende y nuestros costos de administración y de ventas. Y luego viene el resultado final que está en verde, que es cuando ya uno agrega los resultados o cuáles son los costos financieros, las depreciaciones y otros elementos que entran dentro de la contabilidad. Y esta es la condición de la NAMI en los últimos 14 años, en la cual ha tenido pérdidas de manera sistemática en todas sus líneas, y es en la cual quizás existía la discrepancia de cuál era el foco que tenía que tener un plan de desarrollo estratégico o cuál era el foco que tenía que tener la administración en ese momento en particular. Como alguien tenía que financiar todos estos déficits y los recursos del Estado para la ENAMI siempre han sido bastante escasos, se hizo a través de los préstamos y fue el sistema bancario el que subsidió de alguna manera el funcionamiento de la empresa, llegando a una deuda superior a los 600 millones de dólares en el año 2023, porque además he hecho el ejercicio de poner quién era la presidencia o el gobierno en ese momento, porque no tiene que ver con un gobierno en particular. Piñera, Bachelet, Piñera, Boric y la situación de la NAMI no tenía una variación muy sustancial. En esa condición nosotros nos hicimos cargo de la empresa y tomamos la decisión de que la discusión del plan de desarrollo estratégico que se estaba haciendo la dejamos congelada porque la situación era tan apremiante que teníamos que dedicarnos a tener un plan de inmediato, porque lo que teníamos era la posibilidad de que la empresa dejara de operar. Eso es lo que y ejemplo de eso es que solo cuando tomamos la definición de paralizar la fundición, nosotros lo tuvimos que hacer anticipadamente porque el proveedor de concentrado, el único que nos quedaba, dejó de llevarnos concentrado porque le debíamos varios meses. O sea, esa es la condición en la cual se encontraba la empresa. Y tomamos un plan interno que voy a hacerlo muy breve. Definimos primero qué es lo que no podía detenerse de la empresa, un compromiso muy fuerte con los poderes compradores y la capacidad de procesamiento, que es básicamente el rol más importante que tiene la empresa, que permite que la cadena de pagos de la pequeña minería no se interrumpa. Decidimos también darle continuidad a los proyectos más estructurales, el proyecto de modernización de la fundición, se aprobó su gerencia, se aprobó implementar lo que estamos desarrollando hasta hoy día, presentamos el estudio de impacto ambiental y tenemos realizando la ingeniería en el proyecto de litio y en otros decidimos seguir avanzando. Con los trabajadores establecimos un plan de especial de egreso. Ellos nos solicitaron que las personas que llevaban más tiempo en la empresa y que ya tenían condiciones de jubilar o ya estaban jubilados con un plan de egreso podíamos hacer un aporte a ambas partes. Como ya señalé, la paralización de la fundición, un ajuste de lo que eran los recursos de fomento del presupuesto del Estado y lo que nosotros gastábamos. Por 20 años la ENAMI había desembolsado más dinero en fomento directo que lo que le asignaba el presupuesto de la Nación y nosotros decidimos que era una mala estrategia porque esa diferencia era deuda bancaria y lo que buscamos es el ajuste de los recursos que nosotros destinamos al fomento directo con los 8 millones que se nos aprobaba en el presupuesto de la Nación y disminuir el endeudamiento, entendiendo que el segundo problema más importante que tenía la NAMI en términos de lo que era su déficit operacional después de la fundición eran los intereses que teníamos que pagar, que para el próximo año, como lo habíamos señalado otras veces, eran más de 60 millones de dólares en una empresa que no tiene margen positivo. Eso es solo suscribir más deuda para plantearlo y por eso procedimos a la venta de Quebrada Blanca. Por el lado externo también han habido algún tipo de apoyos. El aval explícito del Estado de 100 millones que se logró en el mes de septiembre de este año nos permitió de alguna manera mejorar nuestra condición crediticia.
las vías adicionales de financiamiento público, que es resultado de la glosa en el presupuesto de la Nación del año 2024, que permite que los gobiernos regionales hagan inversión en la ENAMI. Ejemplo de eso son los 4 chancadores que tenemos aprobados en 2 convenios, 2 en Antofagasta y 2 en Atacama, por prácticamente 3 millones de dólares, que nos permiten hoy día mejorar nuestra infraestructura y nuestra prestación a los pequeños mineros. La capitalización del Estado que se está materializando, y en eso queremos hacer y agradecer la aprobación en el Parlamento de los 25 millones de capitalización que vienen en el presupuesto 2025, que van a tener un impacto bien significativo en la ENAMI. En una de las últimas láminas voy a presentar en qué nos permite financiar para que haya claridad en qué cosas antes estaban desfinanciadas y teníamos que hacer, y hoy día las podemos hacer con un financiamiento que es esta capitalización que nos entrega el presupuesto 2025. El aumento de los recursos para el fomento directo, también en este presupuesto viene un aumento de un 25%, pasando de 8 millones históricos que se repitió por 20 años a a 10 millones para el año 2025, y uno de los compromisos que tiene el Ministerio y el Gobierno es de enviar lo antes posible una propuesta de nuevo gobierno corporativo para la empresa, que de alguna manera es una deuda, siendo una de las últimas empresas que todavía tenemos un sistema de gobierno corporativo de los años 60 y no nos hemos actualizado como la mayoría de las empresas del Estado. ¿Cuáles son los resultados que ya podemos de alguna manera mostrar de todas estas acciones? Y agregamos lo que es la proyección 2024. La proyección que nosotros tenemos para este año 2024 es que vamos a tener margen positivo. Eso significa que entre lo que vamos a comprar y vender nos va a quedar una utilidad. Estamos proyectando que los resultados operacionales, o sea, cuando agregamos nuestros costos o nuestros costos de administración y ventas, nuestra proyección es que vamos a estar un poquito por debajo. Hoy se han subido los estados financieros que fueron aprobados por el directorio al mes de septiembre de este año, y los dos están positivos en este momento. En el caso del operacional son un poquito más de 12 millones de dólares. Y se ve fuertemente impactado la última línea por la venta de Quebrada Blanca. Pero quiero señalar, haciéndome cargo un poco de lo que por lo menos titula hoy día la tercera, que dice que el resultado es positivo en gran medida por la venta de Quebrada Blanca. En el caso de el margen de explotación y el resultado operacional no tiene ninguna incidencia. Y que hoy día nosotros tengamos esos resultados positivos se deben a que hoy día la NAMI funciona de alguna manera, ha optimizado sus procesos en sus planteles y que le permite hoy día hacerse cargo en gran parte de sus propios costos. Lo otro es que también podemos mostrar que el presupuesto del próximo año, que se construyó con las mismas herramientas que construimos el de este año y que hemos sido capaces de cumplir, nos muestran que también vamos a tener resultados o un margen positivo superior al de este año, y también vamos a ser capaces de hacernos cargo de nuestros costos de administración y ventas. Lo que todavía en el resultado final vamos en la parte negativa, porque también tenemos costos financieros y otros que tenemos que hacernos cargo, pero sin ninguna duda son tremendamente inferiores a lo que se han visto en los años anteriores. Así que podemos decir que la empresa, con todas las acciones que hemos tomado, tiene una sanidad financiera y una capacidad operacional en lo que son nuestros poderes compradores y en nuestra capacidad de procesamiento y venta de los productos de la pequeña minería de una manera sostenible, mejor a lo que se encontraba en los últimos 5 o 10 años. En el caso de la deuda, y como lo hemos señalado, claramente la venta de Quebrada Blanca nos permite bajar de manera significativa esta deuda, pero además tenemos presupuestado que el próximo año, gracias a la venta de stock y otro tipo de patrimonios que tiene la empresa, vamos a ser capaces también de disminuir la deuda de la compañía entre el año 2024 y el año 2025. En ese contexto es donde el directorio en el mes de junio de este año, entendiendo que ya habíamos tomado medidas o se estaban tomando medidas que eran relativamente razonables de resolver la emergencia que tenía la empresa, debíamos retomar la discusión de el plan de desarrollo estratégico. Por lo tanto, y como se entiende, los planes de desarrollo estratégico son una función fundamentalmente del directorio. O sea, son los directorios los que lo aprueban, son los directorios los que entregan los lineamientos y son las administraciones los que tienen que implementarlo. Pero en ese ejercicio el directorio también resolvió recibir el apoyo de una empresa. Realizamos una licitación
pública, participaron varias empresas y se seleccionó a Matrix, que fue la que ganó por su oferta económica y técnica, y con ella hemos estado trabajando desde julio hasta el 13 o 12 de diciembre, lo que hemos llamado este proyecto de desarrollo estratégico en esta segunda etapa. En ese momento el directorio podía tomar dos decisiones, por decirlo, tratar de plantearlo de manera binaria. Uno es decir, bueno, vamos a repetir todo el proceso de nuevo, vamos a invitar a los pequeños productores, vamos a hacer toda esta invitación o vamos a asumir que ya tenemos esa discusión internalizada y vamos a asumir que el desafío que no se pudo cumplir el año 2023 fue un problema de la ENAMI entre su administración y el directorio. Y esa fue la decisión que tomó el directorio. Tomó la decisión de retomar el proceso anterior con los insumos que se habían capturado en todas estas reuniones que ya se señalaron y con el apoyo de la empresa que nos está asesorando y con las definiciones que el mismo directorio fue tomando, volver a encaminarse y partir no de cero, sino que partir asumiendo ya insumos que se habían generado en la etapa anterior. Y básicamente empezamos en un trabajo que es muy simple. Un plan de desarrollo estratégico de alguna manera tiene que hacerse cargo del qué, del cuándo y el cómo. Qué es lo que la empresa va a hacer, cuándo debe hacerlo y cómo se van a desarrollar esos procesos. Hoy tenemos en el qué aprobado por el directorio el propósito y los lineamientos, y los objetivos estratégicos han sido aprobados en 2 sesiones del directorio. Los focos estratégicos, que es el cuándo, también fueron aprobados por el directorio, y tenemos una carpeta de proyectos o iniciativas estratégicas de la empresa que han sido analizadas y varias de ellas hoy día ya se están implementando. Digo, ¿qué botón? ¿Cuáles son estos lineamientos? Entonces, lo primero que se definió es que vamos a tener un propósito para este periodo. Es importante señalar que todas estas definiciones se hacen en el contexto de la empresa. Se define que la dificultad que hoy día tiene la empresa tiene que ver con su continuidad operacional y su estabilidad en los procesos, y por eso los lineamientos estratégicos también van con foco en esa dirección, pensando que eso debería ser superado en 2 o 3 años, que tendría que hacerse una revisión, pero están puestos con ese foco. ¿Cuál es el propósito que el directorio señala para este periodo? El propósito dice impulsar la formalización, el crecimiento y desarrollo sostenible de la pequeña y mediana minería en Chile, de modo que actúe como un motor de progreso y beneficio social en los territorios donde opere. Y es difícil hacer un plan y lineamiento estratégico de una empresa que primero está creada por ley y tiene sus definiciones en la ley y tiene más de 64 años de historia en la cual ha desarrollado estos lineamientos, y entonces el énfasis tiene que estar puesto en cuáles son las prioridades o los focos. Y entonces lo primero que quiero señalar, que son 3 en el caso particular de estos lineamientos, es que se puso la formalización en la primera idea que se señala en el propósito, que es algo bastante singular, porque siempre se menciona la formalización como un resultado de la ENAMI o del modelo ENAMI en Chile, pero nunca aparece como un objetivo o como un propósito de la compañía que se ponga en el foco. Y creemos que es bien importante porque hoy día hay señales importantes de que hemos retrocedido en términos de formalización en algunos ámbitos, particularmente en la minería del oro, en regiones como la de Coquimbo y en alguna parte de la región de Antofagasta y de Atacama. Tenemos una importante parte de la producción de oro, de la pequeña minería, que se está realizando de manera informal. Y si no es la NAMI la que asume una tarea como prioritaria, de que ahí tiene un rol que jugar, no solamente en el ámbito de la persecución que podrían tener los organismos fiscalizadores. La gracia del modelo ENAMI es que pone la zanahoria, y tenemos que nosotros generar hoy día un mercado que sea atractivo para ser capaces de formalizar a esa parte de la minería que hoy día está actuando en ese contexto. Y creo que eso es bien distintivo, y el directorio lo recoge y nos lo plantea como uno de los desafíos del periodo. El lineamiento 1 dice alcanzar y mantener el punto de equilibrio financiero de manera eficiente, adoptando estándares de excelencia en ESG y de seguridad en nuestras operaciones, y adoptando o adaptando la organización y los modelos de negocios para lograr este objetivo. La discusión que dio el directorio con respecto a este lineamiento fue bien intensa. Y entonces, ¿por qué uno dice el primer lineamiento que se entrega no es un objetivo, sino que es más bien un medio? Porque lograr el equilibrio financiero no debería ser un objetivo, debería ser un medio para una empresa.
Pero ¿por qué el directorio para este periodo lo pone como el lineamiento número 1? Es porque, y ahí hago la conexión a la primera lámina donde vimos que durante 12 años la empresa funcionó en déficit operacional permanente, es que tenemos que realizar un cambio cultural dentro de la empresa para que el equilibrio financiero sea asumido y sea una práctica de manera permanente. Y entonces para este periodo un medio se transforma en un objetivo para nuestra empresa para poder darle sostenibilidad financiera en el tiempo. Y eso es una definición que hizo el directorio. Después el 2 dice maximizar el uso, explotación y explotación de los activos mineros propios y de terceros en favor de la pequeña y mediana minería, habilitando la creación, el desarrollo y la escalabilidad de nuevos proyectos. ¿Qué cosa es la que me parece significativa y fue parte del debate y la discusión? Es por qué la ENAMI tiene que también preocuparse de maximizar el uso y explotación no solamente de los activos propios, sino que también de los privados. Y creo que la singularidad del modelo ENAMI hace siempre que tenga que estar buscando en los privados cómo maximizar el uso. Primero, todos los yacimientos que nos venden son yacimientos privados de la pequeña minería. Y entonces cuando uno dice queremos maximizar, tenemos que trabajar en base a lugares en los cuales está la pequeña minería, que son privados. Tenemos que ser capaces de maximizar el uso de planteles externos. Gran parte de nuestra capacidad de procesamiento no es propia, sino que está tercerizada en lo que nosotros llamamos maquila, y entonces es un trabajo permanente. Pero también tenemos que ser capaces de buscar cómo la propiedad minera, que hoy día se encuentra en gran parte la más interesante geológica o mineramente en manos de grandes empresas mineras, podamos ponerla a disposición de la pequeña minería. Y ahí aparecen proyectos o iniciativas interesantes como los convenios que tenemos con grandes mineras que ponen a disposición de NAMI para que nosotros le entreguemos a los pequeños mineros parte de la producción en su propiedad minera. Y entonces creo que eso es bien interesante y el directorio lo recojo en el lineamiento número 2. El lineamiento número 3 es como lo que se entiende normalmente de fomento directo, lo voy a decir, es promover las operaciones de la pequeña y la mediana minería sean rentables, eficientes y sostenibles a través de un rol activo en la transferencia de tecnología, la adopción creciente de estándares ESG y de seguridad y impulsar las actividades de investigación, desarrollo y innovación en el sector. Eso es básicamente lo que se entiende por fomento directo, que es cómo tiene un impacto directo en la rentabilidad y en las habilidades que tengan para el negocio minero los pequeños productores. Y el número 4 eh, dice optimizar los beneficios de la NAMI genera para Chile, balanceando su contribución al Estado de Chile, a las comunidades donde opera y a los pequeños y medianos mineros del país. Y esto es lo que viene a complementar el lineamiento número 1. El lineamiento número 1, como decíamos, era el equilibrio financiero de la NAMI. Entonces se ponía en el foco, por decirlo en simple, en los estados financieros, pero claramente el modelo NAMI es más que los resultados financieros de la propia NAMI. En muchos lugares se señala que la gran virtuosidad que tiene ENAMI la pequeña minería es que establece actividad económica en lugares en los cuales no podría haber otra. Y entonces la medición del rol social o la economía social que se genera en localidades como El Salado o en localidades como Vallenar, que tienen hoy día una importancia bastante importante, tiene que ser contemplada como una de las tareas específicas que tiene la empresa y eso es lo que viene a complementar. Luego de tener los lineamientos estratégicos, definimos cuáles son los objetivos específicos y en el caso del 1 es lograr la suficiencia financiera, el objetivo, en el caso del 2 es adoptar altos estándares de ESG y seguridad que tienen que ver con una mirada más completa de una empresa. En el caso 2 es lograr el empadronamiento universal. ¿Qué es el empadronamiento universal? La ENAMI tiene un instrumento que es para que nosotros, para que un pequeño productor nos pueda vender, tiene que estar empadronado. ¿Qué es lo que significa empadronado? Es que muestra que cumple con la normativa chilena, que la propiedad en la que está trabajando está bienvenida, o sea, tiene o la propiedad minera o tiene un contrato de arriendo, tiene inicio de actividad en el servicio de impuestos internos, no tiene juicios con la ENAMI, o sea, es lo que garantiza. Y lo que hoy día buscamos es que todos los pequeños productores del país estén empadronados. Ese es un objetivo específico. No voy a detallar, pero todos están en la presentación. La idea es graficar que tenemos objetivos específicos para cada uno de estos lineamientos que han sido aprobados por el directorio. Luego, cada uno de estos objetivos específicos tienen un KPI. En el caso del 2,3, lo estoy dando como ejemplo, que dice promover la producción de yacimientos propios y terceros. El KPI es cuál es el tonelaje que se extrae de cada una de estas propiedades.
El otro KPI es cuántas propiedades están siendo explotadas, o sea, estamos buscando que nosotros en nuestros indicadores saber cuánto tonelaje estamos entregando, cuánta propiedad minera está avanzando y de esa manera poder desarrollar de mejor manera la pequeña o aportar que la pequeña minería se desarrolle de manera importante. Junto con eso, que son los lineamientos, donde está el cómo, el qué, nosotros tenemos que pensar cuáles son los proyectos que están asociados. Y el trabajo que desarrollamos con Matrix, nos planteamos que por la urgencia en la cual estaba la empresa, no podíamos esperar tener los lineamientos, los objetivos y los KPI para empezar a desarrollar proyectos. Y por eso, durante este mismo periodo, hemos desarrollado 9 iniciativas en 2 oleadas que apuntaban directamente a los desafíos de la continuidad operacional. O sea, sabíamos cuál fuera los lineamientos, teníamos que abordarlo. La virtud es que hoy día hemos hecho una revisión de todos los proyectos e iniciativas de la NAMI y hemos buscado cuál es la concordancia con estos lineamientos que hemos dado. Hoy día se ha entregado una nueva prioridad y las administraciones que vengan, y la nuestra, va a ir tomando estas iniciativas y proyectos, las va a ir filtrando con estos lineamientos y le va a poder dar prioridad a los proyectos que se consideren en el momento para ir avanzando. De alguna manera, lo importante es señalar que el foco está puesto en el corto plazo, que está en asegurar la continuidad operacional y la reducción de la variabilidad. Cuando hablamos de esto, puede ser muy genérico, pero las situaciones que se nos presentaron a nosotros, por ejemplo, el 17 de septiembre, donde no pudimos pagarle a los pequeños mineros por problemas computacionales, es un problema de estabilidad. No es que nosotros no tuviéramos caja, no es que nosotros no tuviéramos el listado, sino que por un problema computacional tuvimos que diferir el pago en 5 días con un alto impacto por lo simbólico que tenía que era hacer un pago importante de prácticamente 6 millones de dólares a los pequeños mineros, 85 productores el día 17 o el día 22 de septiembre era bien distinto. Entonces, los desafíos que tenemos con la continuidad operacional o la estabilidad de nuestros procesos tiene impacto en la pequeña minería. La velocidad en la cual nosotros certificamos nuestras leyes le da o no le da liquidez al sector. Y entonces es muy importante que estos conceptos que aparecen abstractos, cuando nosotros los llevamos a cuál es el rol que cumple la NAMI y cuál es el trabajo que desarrollamos de día a día, son bien prácticos y importantes y le dan dinamismo y le dan viabilidad mayor a la pequeña minería en funcionar, lo cual no nos puede hacer olvidar el largo plazo, por decirlo en simple. Y entonces tenemos que ser capaces de habilitar hoy procesos que van a ser importantes en 6 o 7 años más. Nosotros sí estamos desarrollando el proyecto de litio, no lo hacemos hoy, no va a haber producción nueva de litio el año 2030 o el año 2032. Y entonces tampoco podemos olvidarnos, pero el foco tiene que estar puesto en el corto plazo y tenemos que ser capaces de habilitar estos procesos que vienen en el pasado. El plan de desarrollo estratégico contempla esa idea en general. Solo para cerrar la idea del plan de desarrollo estratégico, lo primero es que los lineamientos que hemos establecido son lineamientos genéricos, porque también entendemos de alguna manera que tener un plan de desarrollo estratégico el tercer año de un gobierno y que estemos a 2 años de que haya otro, o 1 año y medio que haya una nueva administración, no tiene sentido que la NAMI vuelva a repetir este ejercicio. Y hemos buscado a través de lineamientos genéricos, que sea cual sea la administración que tenga la NAMI, sabemos que eso es lo que tiene que entrar a resolver, permite o le da mayor posibilidad que sea cual sea la siguiente administración, tenga lineamientos estratégicos ya definidos y tenga un modelo de plan de desarrollo estratégico que lo que hace es que hoy día el directorio y la administración prioriza de manera distinta. Y la batería de proyectos ya están arriba de la mesa, y si hay algún proyecto que no esté, es rápidamente se puede. Entonces, lo primero que nos interesa es que hubo una discusión importante, haciéndonos cargo de una situación que es compleja, el retraso en la estabilización, el establecer un plan de desarrollo estratégico, pero también el plan de desarrollo estratégico es bien flexible y permite darle mayor continuidad a algo que en la mayoría de las empresas no se está cambiando año por medio, sino que se mantiene estable y que se le va haciendo revisiones periódicas, pero sobre una base que está funcionando. Por eso, presidente, cuando nosotros estuvimos en la comunicación, nos interesaba poder comunicárselo a todos los parlamentarios,
para que esa idea general pueda ser transmitida y sea cual sea el que gane, tenga una perspectiva de que hay un plan de desarrollo estratégico que es flexible, que permite que sea cual sea la administración lo pueda operar y que también responde a las necesidades o a las dificultades que hoy día enfrenta la empresa en el contexto con la crudeza en la cual lo hemos discutido o se ha discutido a nivel nacional en los últimos 2 años con mucha fuerza. Solo un bonus que no viene directamente a este tema, sino que señalar en el presupuesto 2025 que aprobó la empresa, hay un ítem que se llama, que es el presupuesto de inversión operativa para nuestras plantas para el año 2025. Me interesa dejar la lámina para que esté todo esté presentado. En lo que es continuidad operacional, se está planteando que es el 60% de los recursos, son 15 millones. Para el cumplimiento normativo, que eso es para poder cumplir algunas de las normas mayoritariamente ambientales, estamos destinando 6 millones. Para eficiencia y productiva son 3 millones y nuevos negocios son 0,3 millones y eso suma 25,2 millones de dólares, que es lo que nosotros tenemos que invertir. Si después lo desglosamos entre lo que es proyectos de arrastre o proyectos nuevos, son 15,6, son los proyectos de arrastre que ya se vienen implementando y hay que seguir invirtiendo, y 9,6 los nuevos. Y además, si lo desglosamos por nuestros planteles, también tenemos una participación de casi todos. En el caso del Salado son 5,1 millones, Planta Mata 4,8 millones, Tal 3,5, y así cada uno de nuestros planteles está recibiendo una inversión para seguir funcionando. Y lo quiero unir con el tema del presupuesto. El presupuesto de la Nación viene con una capitalización del Estado de 25 millones que calza exactamente con esta cifra. Si nosotros no hubiésemos tenido ese presupuesto adicional, nosotros de todas maneras tendríamos que haber ejecutado estas obras. La diferencia es que en el caso de tener un presupuesto aprobado con los 25 millones, hoy día está financiado y si no, tendríamos que haber ido a la banca a buscar los recursos para poder implementarlo. Entonces creo que es importante de alguna manera, como esos 25 millones, uno puede entender que es darle financiamiento a proyectos en prácticamente todos los planteles operativos de la ENAMI, no es para hacer cosas nuevas. Yo he dado el ejemplo del tranque de relaves pesado de Mata. Nosotros tenemos en Mata, que funciona en Copiapó, un tranque que está venciendo su vida útil y tenemos que reponerlo para que la planta siga funcionando. No es que vamos a tener más o una actividad distinta, pero hay que hacer una inversión que es de 18 millones de dólares y hay que ser capaz de financiarlo. Este presupuesto que nos entrega el presupuesto 2025 y el compromiso del gobierno de mantenerlo para el presupuesto 2026 nos permite que estos proyectos estén financiados. Y como último punto, presidente, uno de los problemas que hemos enfrentado como ENAMI es que tuvimos un deterioro de los plazos para certificar las leyes para los que están más lejos. El pequeño productor llega a nuestros planteles, nosotros pesamos sus productos, los muestreamos y debemos certificar su ley para luego pagarle. Entonces, si nosotros nos demoramos en certificar la ley, nos demoramos en el pago. Y entonces cuando aquí estamos mostrando el promedio de tiempo en el cual nosotros estamos entregando las leyes, este aumento del tiempo de certificación que se nos dio entre el mes de abril en adelante, fue una mala noticia para los pequeños productores. Hemos comprometido en bajar los tiempos de certificación y podemos señalar que en el mes de octubre es el mejor mes del año. Las medidas que hemos adoptado han permitido rebajar fuertemente los tiempos. La idea es que esto sea permanente de aquí en adelante y logremos todavía mejoras porque tenemos espacio para mejorar, ya no tanto en los tiempos de cancha ni en refino, que por razones ya operativas no podríamos bajarlos más, pero sí en los tiempos de laboratorio, donde hoy día tenemos un promedio de 8 días, pero podemos bajarlo de manera importante todavía y creo que es una buena noticia, no solo para la administración, yo creo que tengamos tiempo de certificación le da liquidez y le da tranquilidad a los pequeños mineros de que van a recibir un pronto pago a los productos que nos están vendiendo. Eso es por mi parte, presidente. Solo señalar que hay proyectos importantes como el de la modernización de la fundición que siguen en curso. Hoy día en el sistema de evaluación de impacto ambiental pueden ver las preguntas que se nos han hecho en la segunda IXARA. Estamos avanzando con fuerza. No vamos a cumplir con los 12 meses que nos planteamos como desafío de poder tener un permiso ambiental, pero sí podemos estar de alguna manera diciendo que 18 meses sí es un plazo razonable para la tramitación y la velocidad que hoy día nosotros llevamos. Y también estamos bien contentos de contar que en nuestro proyecto de litio, hoy día estamos en una fase ya final de la selección de nuestro socio para esta alianza pública-privada.
como ya en otra sesión señalamos, son 4 empresas las que fueron calificadas y con las cuales nosotros estamos negociando hoy día. Este es un proceso que hemos de alguna manera hecho que sea no solamente competitivo, sino que también transparente. Todo el mundo sabe cuáles son las empresas que clasificaron. eh, Se las voy a señalar. BYD, que es la empresa más grande, la mayor productora de autos eléctricos en el mundo, que es China. Eramet, que es una empresa de metales, de minerales estratégicos francesa. POSCO, que es la siderúrgica más grande de Corea. Y Río Tinto, que es la segunda minera más grande del mundo. Con esas 4 empresas nosotros tenemos hoy día un espacio de negociación. Estamos hoy día entregándole toda la información geológica que hemos recabado en nuestra campaña de exploraciones. Y aprovecho de reiterar la invitación. Nosotros hoy día seguimos explorando el salar. Tenemos una discusión importante en el directorio si vamos a mantener el ritmo. Eso significa que mientras estemos seleccionando el socio, no vamos a interrumpir las actividades porque es la única manera de no dilatar en el tiempo que tengamos litio nuevo. Entonces hay y estamos proponiéndole al directorio que no detengamos nuestro trabajo en el salar mientras tengamos el socio, que asumamos como empresa los costos financieros en ese periodo, porque la prioridad está efectivamente, que es un desafío mundial, pero también un desafío del país, de qué manera los proyectos de litio siguen teniendo un ritmo importante y en el caso de nosotros somos el único proyecto en Chile que hoy día está haciendo exploración legal y que estamos pasando una etapa de exploración avanzada durante lo que va a ser el primer semestre del año 2025. La invitación a cualquiera, si a la comisión o alguno de los senadores quiere subir a ver cómo las tareas que estamos realizando, están todos invitados. Después de esa invitación, dispuesto a todas las consultas, presidente. Tiene que mandar la fecha para que sea en concreto. Se ofrece la palabra, distinguida senadora, senador. Senador Juan Castro Prieto. Un honor tenerlo, distinguido homólogo, senador. Gracias, presidente. Presidente, mire, yo conozco relativamente bien cómo funciona esta empresa. Yo sé que la minería es un pilar muy importante para el país, pero lo que yo no he podido nunca entender, cuando se pierde dinero, ¿a quién le duele? Y aquí esta empresa ha perdido dinero, si no me equivoco, por 14 años está perdiendo dinero. ¿A quién le importa? Y la verdad que yo creo, presidente, que si tuviésemos un sentido como país de buscar mejorar el desarrollo de la pequeña minería, tenemos que hacer cosas diferentes. Y a mí no me cabe ninguna duda, que existen buenas intenciones y hay buenos directores, y son directores que son nombrados a lo mejor técnicamente, pero lo que debemos entender que un pilar tan importante como es la minería, de buscar desarrollar de buena forma y que aquellos pequeños mineros sean rentables en su actividad. Y yo conozco mineros, sobre todo de la zona de Coquimbo, de la región de Coquimbo, de que llevan su mineral a la planta y al final terminan no pagándoles ese trabajo porque no les da la ley. Hay mucho dolor en estos mineros porque ellos saben que su mineral no es malo, pero siempre ENAMI les baja la ley. Es como un dolor que ellos sienten. Entonces yo digo, si tenemos un pilar importante, tenemos una institución que ayuda a la pequeña minería, ¿por qué no es capaz el Estado de Chile entender esta importancia y de buscar la forma de que esta empresa genere rentabilidad? A lo mejor rentabilidad para poder seguir apoyando la pequeña minería, a lo mejor no pensando en sacarle los recursos, porque lo que vemos acá, que todo el financiamiento que hoy día puede tener son recursos que, por supuesto, el Estado le está entregando a esta empresa para que siga el mismo proceso, a lo mejor entendiendo que existe una buena planificación y hoy día se quiere buscar que esta empresa no pierda dinero. Pero si nosotros como Estado fuésemos capaces de concesionar, miren lo que le voy a decir, concesionar el 51%
de esta empresa para que una empresa privada genere la administración y genere los incentivos con la rentabilidad que va a tener, porque no me cabe ninguna duda que una empresa privada va a buscar rentabilidad, pero la rentabilidad que logre, ese 49% que sería de participación del Estado, que vaya a mejorar siempre y a beneficiar siempre al pequeño minero. Yo creo que sería mucho más valiosa la participación del Estado en apoyo al minero, que es lo que está sucediendo hoy día, porque hoy día todos estos subsidios están siendo con fondos del Estado, porque la pérdida que ha tenido esta empresa es brutal. Y yo creo que un país, un Estado, no puede darse el lujo de perder habitualmente dinero. Yo creo que eso no es soportable. Entonces, hay que mejorar las fundiciones, hay que mejorar las instalaciones. Acaba de decir que ya estamos, tenemos un gobierno corporativo de los años 60. Eso significa que estamos muy atrasados comparativamente con la tecnología que debería tener hoy día el mundo. Y a nadie le importa. Por eso yo, presidente, no sé, a mí me gustaría ver si alguna vez se ha pensado que NAMI podría tener un 51% de participación de un privado para que genere rentabilidad y realmente no sea una carga de todos los chilenos. Eso, presidente. Muy bien, senadora Loreto Carvajal. Gracias, presidente. Saludar al vicepresidente Nami. No sé si, bueno, sí, ese es el cargo. Sí. Por la presentación. Y bueno, entiendo que fue materia de discusión a propósito de la comisión mixta de los destinos y de los recursos. Entonces yo quisiera a lo mejor ahondar y si nos pudiera profundizar básicamente en qué van a ser invertidos, que vayan en una línea de fomento específico de la pequeña minería. Entiendo que en la glosa, y tuve ocasión de revisarla, hay un elemento bien importante respecto a estudios técnicos y que fue objeto, digamos, de observación. Entonces, un poco de identificar cuál es la orientación que se va a dar a esos 25 millones de dólares, entre ellos 10 destinados a la línea de fomento a la pequeña minería, y sobre todo en el contexto que hoy día está viviendo el alto precio del cobre, por ejemplo, en donde obviamente el impacto que esto puede provocar y obviamente en el rédito que esto debe significar desde la ENAMI en inversiones y sobre todo en fomento, creo que sería interesante a lo mejor desmenuzarlo un poquito más y tener con precisión de su voz cuáles van a ser esos lineamientos y en qué plazo. Y lo segundo que tiene que ver con la observación que se hizo, la información de informar a la Comisión de Minería y Energía, lo que obviamente nos pone en una tarea de, digo yo, de observancia y de cierta manera de supervigilancia respecto a las inversiones y cómo se están ejecutando esos proyectos. Entonces creo que es importante, sobre todo lo que viene, quienes vamos a ser parte de la Comisión de Minería y Energía, un poco saber qué es lo que se dice hoy, qué es lo que se va a invertir, y segundo, cómo hacer seguimiento, a lo mejor con mejor previsión a la pequeña minería y los pequeños mineros. Eso. Por último, preguntarle también para que acumule, eh, simplemente preguntarle el futuro de la nueva planta que ha venido en proceso, en desarrollo durante tanto tiempo y que hay gente que ha especulado que podría no instalarse la primera piedra, hay cosa que sí anunció el presidente en su minuto, que esto sí iba a ocurrir durante su periodo, que un poquito más de un año. Entonces, ¿cuáles son las señales que busca el Ejecutivo, el gobierno, dejar antes de que acabe el periodo? De manera tal de que se pueda corroborar efectivamente la voluntad política de querer sacar adelante la empresa con todos sus bemoles, con todas sus dificultades financieras que aquí hemos conocido, en un modelo que no sea simplemente un modo liberal o transaccional de dejar una empresa que venía a la baja eh, a su suerte, por decirlo así, o bien en una condición semi-agónica, por decirlo médicamente. Es decir, hasta dónde, sinceramente, las cosas van por uno u otro camino y cómo se va a graficar esta voluntad expresada por usted en los hechos para la comunidad que está ahí, especialmente para sus trabajadores, para la pequeña y mediana minería que observan los problemas que ha tenido NAMI. Y habría una última pregunta, la senadora. eh, Gracias, presidente. Muy breve, porque yo me sumo, aunque no estaba, tuve que salir a las preguntas que ustedes han hecho, porque en este tema yo creo que hay bastante consenso
¿no es cierto?, en la comisión. Yo quiero hacer una pregunta más relacionada con mi región, Tarapacá, ¿no es cierto?, que nuevamente aquí en la diapositiva, en la presentación, cuando habla de la jornada, las personas y las horas que realizaron con los pequeños y medianos mineros, parece Antofagasta al sur. Ni siquiera una hora de jornada con los pequeños mineros de Tarapacá. Quiero saber si de verdad hay algo que NAMI quiera hacer con los pequeños mineros de Tarapacá, que pueden ser, o de hecho son probablemente menores en número, pero que tienen los mismos problemas que el resto y que históricamente se han visto abandonados por la NAMI. Eso, presidente, gracias. Muy bien, vicepresidente, para que responda. Em, Voy a contestar en orden, porque lo anoté así. Creo que es importante cuando uno dice, cuando se hace la pregunta sobre a quién le duele cuando la ENAMI pierde dinero, ¿ya? Y quiero señalar algo que puede ser un poco obvio, pero todos los pequeños productores que nos venden tienen un negocio que tiene márgenes y tiene resultados positivos. O sea, un pequeño productor puede asumir un mes a pérdida, 2 meses a pérdida, pero al tercer mes a pérdida lo que hace es cerrar el negocio y buscar otro. Eso es lo que sucede. Entonces, en general, el pequeño productor que hoy día está operando tiene un negocio que es rentable. Entonces, podemos decir que nuestros proveedores, que son los pequeños y medianos productores, tienen negocios donde no pierden dinero, sino donde ganan. Después, a todos los que nosotros le entregamos mineral para que nos lo procese, también hacen negocios que son positivos porque si no, estarían fuera del negocio. Esto cerraría. Y a todos los que nosotros les vendemos, también nuestros minerales hacen un buen negocio porque lo siguen haciendo en el tiempo. Y entonces, la condición para el resto del ecosistema de la pequeña minería de la ENAMI le es indiferente. En eso coincido con la consulta que nos hace el senador, que es como a quién le duele. O sea, que la ENAMI esté en pérdida, al pequeño productor de manera directa, mientras la ENAMI le siga comprando y pagando, le es indiferente. Lo que es la calidad del servicio y otras cosas, quizás se va deteriorando. Se demora más los tiempos y hacemos no un círculo virtuoso, sino que en el otro sentido. Entonces, lo primero es señalar que para el resto del ecosistema estos 12 años no han sido tan tortuosos. Todos han tenido negocios, todos han hecho negocios buenos con la ENAMI, la que ha hecho mal negocio es la ENAMI. Lo segundo es cuánto le duele al fisco, por decirlo de alguna manera. Y es bien importante porque creo que ahí hay para señalar algunas. El presupuesto de la ENAMI en los últimos años ha estado en torno a los 1.100 a 1.200 millones de dólares anuales. El presupuesto estatal que se nos asigna ha sido de 8. O sea, es menos del 1% del financiamiento de la ENAMI es público. Entonces, creo que eso es bien importante. O sea, la ENAMI se mueve en un ambiente que es totalmente de autofinanciamiento. Nosotros hemos tenido que vender Quebrada Blanca, que es patrimonio de ENAMI y patrimonio público, para hacernos cargo de la deuda, que fue el mecanismo por el cual se sustentó el déficit operacional. Y entonces, creo que es bien importante tener esa idea. Y lo voy a juntar con la pregunta que hizo la senadora, que dijo, bueno, estos aumentos de los recursos públicos que durante 20 años fueron de 8 millones, ahora pasaron a 35, porque son los 8 pasaron a ser 10 y aparecieron 25 nuevos. Y entonces, para hacernos una idea, pasamos de un presupuesto público de menos del 1% a en torno al 3%. Ese es el crecimiento que ha tenido en el ejercicio. Y entonces, estos 10 millones, ¿a qué se dedican? Los de fomento directo. Nosotros tenemos un presupuesto en nuestra gerencia de fomento, de funcionamiento, en lo que es pago de remuneraciones, camionetas, oficinas, en torno a los 5 millones de dólares. O sea, la mitad de ese presupuesto nosotros lo vamos a gastar en lo que son nuestros trabajadores, el funcionamiento, y que lo que principalmente hacen es asistencia técnica. O sea, el ejecutivo de la NAMI que visita el yacimiento, le entrega las recomendaciones, levanta una serie de situaciones de ese tipo, nos cuesta 5. Los otros 5 millones en el presupuesto de la Nación, hay 3 que están obligados que se llaman recursos y reservas, que es un programa de evaluación geológica que nosotros tenemos que realizar en los yacimientos de los pequeños productores, y los otros 2 millones se asignan a otros programas también de fomento. Eso es lo que va directo a la pequeña minería. Entonces, si hay que hacer una revisión,
Y en eso hemos avanzado en cosas que son muy invisibles para el pequeño productor, pero son muy sensibles a la consulta que nos hace la senadora. Es que, por ejemplo, hasta el año 2023 la ENAMI no tenía un registro sistemático y acabado de cuál era su asistencia técnica. Eso significa que no sabíamos cuántas horas, qué actividades realizábamos. Desde enero de este año hemos implementado un sistema de registro permanente que ya lo tenemos actualizado y hoy día podemos decirle cuántas horas de asistencia técnica hemos realizado o no realizado en Atacama, o hemos realizado en Antofagasta, o hemos realizado en Tarapacá, que unas poquitas horas hay, pero hay. Entonces, algo que es invisible, pero es muy necesario, porque cuando nos dicen en qué nos gastamos la plata y decimos efectivamente tenemos 5 millones de dólares en funcionamiento, esos 5 millones, si yo lo divido por la cantidad de horas que están nuestros profesionales puestos en el cerro, como se dice en la jerga, podemos decir cuánto nos cuesta. Y hoy día sí tenemos un instrumento que nos permite hacer eso. Y después podemos hacer la división y saber exactamente cuánto de ese tiempo lo demoramos en llegar. O sea, nosotros vamos a yacimientos que en algunos casos están a 1 hora o 2 horas de nuestra oficina y pues hay que volver. Entonces, parte importante de nuestro tiempo se gasta en desplazamiento porque hacemos una asistencia técnica en el cerro, no solo en la oficina. Y también tenemos asistencia técnica. Entonces, en la revisión de esos 10 millones estamos en bastante mejores condiciones que lo que se estuvo hasta el año 2023 para poder responder a esa pregunta y poder dar los antecedentes que sean necesarios a esta comisión o a cualquier organismo público para poder responder en qué nos vamos a gastar esos 10 millones de dólares, más que gastar en qué lo vamos a invertir. Los 25 millones que son para capitalización, esto es un aporte del Estado, dueña de la empresa, para aumentar el capital y es de alguna manera de libre disposición. Lo importante, y por eso la lámina que mostramos, es cuáles son las inversiones para seguir funcionando, para seguir operando, que de alguna manera es el CAPEX, que es la inversión de funcionamiento que estamos realizando, y van en línea. Y entonces esos 25 millones van a estar invertidos, en el caso solo ya de memoria, en el Salado vamos a invertir 5,1, en Vallenar otros tantos, y así en cada una de nuestras plantas vamos a tener proyectos de modernización de algunos de nuestros equipos, de reposición de algunos de nuestros equipos en torno a esa cantidad de recursos, los cuales también vamos a poder presentar a esta comisión y al organismo que sea cómo nos hemos gastado esos recursos en ese ítem. Con respecto a la pregunta de la modernización de la fundición, nosotros en el mes de enero tenemos planificado tener respuesta a 2 elementos que van a tener que ser de gran discusión. Solo estoy simplificando, estamos hablando de la ingeniería de factibilidad que hoy día se está reponiendo, pero los grandes números que se van a discutir en ese momento es cuál es el precio, o sea, la inversión, el CAPEX de desarrollar este proyecto, y cuál es el VAN o la rentabilidad que va a tener ese proyecto. Con esos 2 números, nosotros creemos que como empresa vamos a poner a disposición no solamente nuestro directorio, sino que a nivel de país, de 2 elementos que son muy relevantes para la toma de decisión. Es bien distinto un proyecto que tenga un VAN positivo, que tenga un VAN negativo, o cuáles sean los márgenes que se estén pensando, para ver cuáles son los mecanismos de financiamiento de la fundición, y también tener una cuantía de cuáles son los recursos necesarios para echar a andar el proyecto. Hoy día sabemos que en las cifras actualizadas de la ingeniería del año 2019 nos estaban en torno a 1.400 millones de dólares. Vamos a tener una actualización en las condiciones de mercado y también en términos de una fundición un poquito más grande. La anterior era en las 700.000 toneladas, la que estamos proyectando hoy día es de 850.000. Vamos a tener ese elemento para la discusión. Seguido a eso, nosotros esperamos tener en torno terminando el primer semestre de ese año, la resolución de calificación ambiental, que también es un elemento fundamental para saber si podemos continuar con el proyecto. Y entonces, la pregunta es, ¿la empresa está desarrollando las 2 tareas más importantes del momento? Sí, que son saber la ingeniería, que nos va a poder tener los elementos técnicos de precio y rentabilidad, y también el permiso ambiental, que hoy día es fundamental para cualquier proyecto de esta envergadura, y lo vamos a tener durante el primer semestre del año 2025. Con esos resultados arriba de la mesa, nuestro directorio y los organismos del Estado que correspondan tomarán las decisiones de cómo, cuándo y dónde, por decirlo de alguna manera, avanzamos en el proyecto de modernización. Entonces, lo importante es que la empresa está realizando la tarea, porque todo el resto es especulación. Hasta que no tengamos una ingeniería
y esa ingeniería no nos dé los valores y la rentabilidad, discutir sobre cuándo no tiene sentido. Si no tenemos permiso ambiental, tampoco. Y entonces estamos desarrollando esa actividad y la tarea que nos ha impuesto el presidente, que es la voluntad del gobierno, es dejar la primera piedra o dejar empezada la construcción de esta fundición y los tiempos nos están dando todavía. Y eso es en lo cual y nos están dando los tiempos todavía porque tomamos la definición hace prácticamente un año atrás de iniciar la tramitación ambiental con todas las dificultades que tiene y las dificultades que tiene cualquier empresa. Este no es un proyecto fácil, una nueva fundición requiere una serie y una fundición que hoy día se está comprometiendo a capturar más del 99% de sus emisiones, y tenemos que ser capaces de convencer con elementos técnicos a los organismos competentes de que eso va a ser así y que el impacto que tuvo nuestra fundición en los 70 años que estuvo en Copiapó no se van a volver a repetir. Eso es clave. Y entonces estamos desarrollando esa actividad y son los elementos. Entonces la respuesta concreta a la pregunta, estamos en plazo para poder tomar las decisiones dentro de este gobierno. No tenemos cómo garantizar el resultado. Y eso hay que ser también transparente. O sea, nosotros vamos a tener el resultado de cuál es la inversión y cuál es el van, pero no le podemos decir si van a ser 300, 400 o menos 3. Cuando tengamos los resultados, de la misma manera que hemos enfrentado las dificultades que han habido hasta ahora, los vamos a hacer públicos y se los vamos a presentar. También va a haber una revisión independiente, no solamente, y estamos claros que va a ser no en el ámbito oriental, sino que en el ámbito occidental de la revisión de la ingeniería, porque no solamente tenemos que darle certeza a nuestro directorio y al país, sino que también si queremos ir a buscar financiamiento, la bancarización de este proyecto es importante. Y si no tenemos una revisión independiente de la ingeniería, también eso se va a hacer más complicado. Yendo directo al tema que se nos planteó de Tarapacá, nosotros tenemos una actividad relativamente baja, muy baja. Hoy día tenemos 4 productores que nos están vendiendo desde Tarapacá en Tocopilla. Lo que hoy día efectivamente podemos hacer es buscar mecanismos en los cuales mejorar nuestra capacidad de asistencia técnica y buscar mecanismos por los cuales los proyectos que hoy día estamos levantando, que es que haya propiedad minera en lugares cercanos para la pequeña minería, de la gran minería que se ponga a disposición. Hoy día tenemos propiedad en Tarapacá para poner a disposición y la cantidad de recursos para el fomento directo nos permite también hacer una asistencia técnica y entregar instrumentos que mejoren eso. Lo que tenemos claro es que por la distancia los proyectos tienen una exigencia mayor. Necesitan mayores leyes y mayor tonelaje para poder ser rentables. El compromiso que tenemos hasta ahora es ese. No podemos avanzar en prometer un poder de compra o algo que podría ser más significativo porque hasta que la base minera de la pequeña minería no tenga dimensiones que nos permitan hacer sustentable eso, no vamos a poder avanzar. Pero creo que la condición financiera actual de la empresa nos permite y los mayores aportes nos permiten poder entregar algunos elementos que puedan mejorar las condiciones de esos pocos productores que todavía siguen trabajando con nosotros en la región de Tarapacá. Ahora Proboste estaba pendiente de sus preguntas. Comentario. Presidente, bueno, estos días y a este horario tenemos que correr entre esta comisión y educación. Pero eso no nos ha impedido de revisar la propuesta. Agradezco a la mesa que también la envió con antelación. Y creo que el gráfico que presentaba el vicepresidente del ENAMI al comienzo respecto de la responsabilidad en las situaciones de endeudamiento de los distintos gobiernos es una situación real, pero lo que a nosotros y a los pequeños mineros les interesa es cómo la ENAMI se compromete con la misión que tiene, que es de apoyar en el fomento de la pequeña minería. Y eso es algo que aparece bien ausente en la conversación con el vicepresidente. Y además, presidente, mire, estamos a pocos días, hoy día vamos a concluir, espero yo, todo el trámite de la discusión de la ley de presupuesto y debiéramos también señalar en esta comisión cómo vamos a ir haciendo seguimiento a los compromisos que forman parte integrante de la aprobación de la ley de presupuesto, como lo es el protocolo. Y allí particularmente una de las indicaciones que nosotros presentamos tenía que ver con el plan estratégico de la Empresa Nacional de Minería, pero un plan estratégico que no solo se centrara en lo que pareciera ser el expertise de la empresa consultora que han contratado desde la ENAMI, que los temas de negocios, sino poner el foco en la pequeña minería. Y eso fue largamente conversado en cómo qué elementos debieran estar contenidos en este plan estratégico y particularmente lo que dice relación con la modernización de los planteles
en nuestros distintos territorios. Entonces creo que sería importante también, presidente, que fijáramos como parte de las comisiones de minería y energía el seguimiento en estos protocolos con las autoridades que correspondan, particularmente con el ministro de Hacienda en esta ocasión, que seguramente delegará en la ministra de Minería o en el propio vicepresidente de la ENAMI. Nosotros nos gustaría que fuera el propio ministro de Hacienda con quien hemos tomado estos compromisos, porque dado que hemos tomado otros compromisos en otros momentos con las autoridades del sector, compromisos que, por cierto, no se han cumplido. Entonces, creo que en ese sentido, al menos yo preferiría, presidente, lo dejo así de manifiesto, que fuera el propio ministro de Hacienda el que viniera a dar cuenta del avance de los compromisos del protocolo. Y efectivamente el gráfico que planteaba el vicepresidente al comienzo respecto de la responsabilidad que tenían los distintos gobiernos desde la recuperación de la democracia es real, pero también hay hechos que son claros y que responden a administraciones muy concretas, es decir, el retiro de utilidades anticipadas del ENAMI, la venta de ventanas, la venta del 10% de Quebrada Blanca, la venta de un porcentaje muy importante de Diputada de Las Condes, corresponde a gobiernos muy puntuales y en los cuales y en administraciones muy puntuales de las cuales tienen que hacerse cargo. Presidente, pero uno de los temas que a nosotros nos llama la atención es que pareciera en todo este relato que se hace aquí por parte del vicepresidente de la ENAMI en que no existiese un decreto de ley que establece la forma en cómo se hace fomento, que es el decreto 76 que se provoca precisamente después de la venta de ventanas, en donde se establecen una serie de compromisos que uno de verdad los ve bastante diluidos. Y cuando hay recursos económicos que son limitados, porque nadie puede desconocer en que también en la discusión de esta ley de presupuesto se buscó permanentemente, con cierto nivel de éxito, de recortar el presupuesto de la nación. 600 millones de dólares fue el recorte que se hizo a lo que se había planteado inicialmente. Esto exige a todos hacer reducciones en los presupuestos, pero obliga a colocar focos. Entonces, a mí lo que me queda siempre como un tema que no se resuelve con mucha claridad y con compromisos claros es cuál va a ser la asistencia técnica a los pequeños mineros. ¿Cómo van a ser los recursos que se van a invertir en asistencia técnica, en expertos que acompañan a los pequeños mineros en sus yacimientos, en cómo vamos a garantizar que, como dice el vicepresidente en una frase bien reiterativa en su presentación, bueno, es que va a depender de la cantidad y del apoyo que dan los pequeños mineros, pero sí, la labor de la ENAMI es apoyar el fomento, po. O sea, aquí no se puede trasladar esa responsabilidad a los pequeños mineros. Dígame usted cómo va a apoyar por su intermedio, presidente, al fomento de la pequeña minería. Además, mire, respecto de la fundición, el vicepresidente acaba de decir algo que a mí me parece bien preocupante y lo consigno. ¿Ah? La fundición de 850.000 toneladas. Hoy día, esa cantidad no se produce en la región. Estamos muy lejos de eso. Entonces, ya, si uno quisiera ser súper positiva, ¿ah? Súper optimista, porque la pregunta es de dónde van a sacar esas 850.000 toneladas. O esta va a ser la excusa para nunca hacer la planta, para decir no, porque mire, la fundición nosotros la diseñamos para 850.000 toneladas y apenas juntamos 300. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que va a pasar si es que no están las 850.000 toneladas? Digo para que nos ahorremos buena parte de la discusión, presidente. Cuando conversamos en la discusión con el ministro de Hacienda respecto del abandono de las plantas y, por cierto, de la propia fundición, yo, en lo poco que coincido con el vicepresidente, es que tenemos un problema bien estructural. Y es bien estructural porque las distintas administraciones nos han llevado a una situación bastante crítica y en lo que han coincidido todos las administraciones en el abandono que hoy tienen en nuestros planteles. Esta es la tercera vez que el vicepresidente en esta comisión habla de los recursos del gobierno regional y de que van a comprar chancadores. Vamos a comprar chancadores, pero nunca hay una fecha. ¿De cuándo se van a comprar los chancadores? Entonces creo que esa
esa diferencia marca para nosotros un compromiso muy distinto que hoy día no lo vemos. Las plantas de beneficio de la ENAMI, El Salado, Taltal, Vallenar, Copiapó, Valle, etcétera, lo hemos dicho aquí, presidente, están obsoletas y por lo tanto requieren más que un chancador. Y en el decreto 76 también, una vez más, se establecía la forma en cómo se iban a modernizar las plantas. Y de eso nada se ha señalado. Entonces, presidente, yo creo que el panorama es muy complejo, pero también es muy complejo porque el foco que tiene el ENAMI es la pequeña minería, es el fomento a la pequeña minería y eso es algo que hoy día aparece muy ajeno a la narrativa que entrega el vicepresidente. Eso, presidente. Muchas gracias. Bien, por último, vicepresidente, por favor. Gracias, presidente. Creo que cuando hablamos que el presupuesto de la ENAMI se destina de los 1.100 millones y en fomento directo nosotros estamos gastando en torno a los 10 millones, no significa que el 99% del presupuesto de la ENAMI uno lo esté dedicando a una cosa distinta que no sea el fomento de la pequeña minería. Y los pequeños productores en el país lo señalan con mucha fuerza. La política o el mayor fomento que hace la ENAMI es la tarifa. ¿Ya? ¿Por qué? Y esto voy a hacer el tiempo, porque ¿qué es la tarifa? La tarifa es lo que cobra la ENAMI por procesar y vender los productos de los pequeños productores. El precio del cobre para la ENAMI es indiferente, porque nosotros compramos el mineral del pequeño productor a precio de mercado y luego lo vendemos a precio de mercado. Y entonces el único ingreso que tiene la ENAMI es la tarifa, que es lo que nosotros cobramos por esa actividad, que es procesar y vender. Para simplificarlo, hay otras tareas que están dentro de eso. La posibilidad, y por decirlo de alguna manera, entre más baja sea la tarifa, más rentable puede ser el negocio del pequeño productor, porque el margen se lo estamos traspasando a él. La razón de la existencia de la ENAMI como poder comprador y de procesamiento tiene que ver con que el que tiene el poder de compra se establece como un monopolio, un oligopolio, y lo que pasaba y lo que pasa es que empieza a pasar una transferencia de la utilidad del productor al procesador. Y hace 100 años en Chile se definió que para evitar esa situación y mantener que las utilidades se queden en el pequeño productor, ese organismo era público, primero la CAPREMI y después la ENAMI. Y entonces es importante señalar eso porque de alguna manera cuando nosotros estamos hablando de cuál es el margen que tiene la ENAMI en su tarea, estamos hablando de cuál es la diferencia entre la tarifa que nosotros cobramos y nuestros costos. Y para hacerlo simple, si nuestros costos fueran igual a la tarifa, en simple, significaría que la ENAMI no tendría ni utilidades ni ganancias. Cuando la ENAMI tiene pérdidas, significa que nuestros costos son mayores a la tarifa. Siempre que se da esa situación, la posibilidad de mejorar el negocio del pequeño minero es cero, porque no puedo disminuir mis ingresos. La única manera de mejorar la tarifa para el pequeño minero es que yo tenga mejores márgenes. Y si empiezo a tener mayores márgenes, como empresa, puedo tomar la decisión de invertir o puedo tomar la decisión de bajar los costos que le transfiero al pequeño minero. Y entonces, en esa conversación que puede parecer muy técnica, que son las tareas que tenemos las administraciones de empresas mineras, es donde se juega el elemento más importante. En el caso de la pequeña minería, que es el de la tarifa. Y entonces ese gráfico que mostramos, que desde el 2010 hasta ahora nunca hemos logrado márgenes positivos, lo único que muestran es que nunca la ENAMI ha podido ofrecerle a los pequeños mineros una mejor tarifa. Y el único momento en que eso sea cierto va a ser cuando tengamos márgenes positivos que nos van a poder permitir bajar nuestros ingresos. Y entonces es muy importante la tarea de optimización que estamos realizando y con éxito, porque lograr márgenes positivos no los logramos por la venta de quebrada blanca, que no impactan esa línea entre lo que compramos y vendemos de productos que nosotros procesamos, sino porque hoy día nuestros procesos están funcionando de mejor manera.
Y eso se ha logrado con el trabajo y el esfuerzo de muchos de nuestros trabajadores en cada uno de los lugares en los cuales nosotros estamos operando. Y es una diferencia muy importante. Y nosotros le estamos dando la relevancia y la estamos presentando aquí, porque creemos que es importante. Entonces, cuando hablamos de estas cifras, cuando hablamos de que la Enami sea más eficiente, estamos hablando del fomento a la pequeña minería. Cuando hablamos de que hoy día tenemos 8 millones este año y el próximo año vamos a tener 10 millones, significa que las tareas de fomento las vamos a poder realizar de mejor manera y financiada. Como señalábamos hace un momento, hoy día tenemos un registro que podría ser una actividad importante que nosotros mostráramos cuál es la magnitud, la cantidad de horas, las localidades por cada uno de los espacios del territorio en el cual estamos realizando esa actividad de fomento, que yo creo que es, como ya lo ofrecimos, una cosa que podríamos plantear y mostrar, porque resuelve algunas de las dudas que se manifiestan sobre si hay actividad de asistencia técnica y dónde se realiza. Con respecto al decreto 76, creo que es bien importante el decreto 76. Hace 20 y tantos años, 20 años, 22 años, se establece el decreto 76. Fue muy importante porque formalizó cuáles son los instrumentos de fomento que hoy día están operando. Ya han operado durante 20 años. Lo que estamos haciendo en esta revisión en la oleada 1 de este plan de desarrollo estratégico es que estamos realizando el impacto de esos instrumentos para poder mejorarlos. Entonces, esa evaluación que estamos realizando hoy día va a ir en directa relación. Y hay un elemento que yo quiero señalar. Hemos encontrado situaciones que ya la tenemos clara gracias a este estudio. Primero, cuando nosotros hacemos un estudio de geología en un yacimiento privado, nosotros le pedimos garantías por ley. Esas garantías hasta ahora ha sido la propiedad minera. Y entonces solo han podido acceder los que son dueños de la propiedad minera a este instrumento durante los últimos 20 años. ¿Cuál es la porción de pequeños productores que nos venden que son dueños de su propiedad minera? Solo 1/3. Los otros 2/3 son arrendatarios y no hemos podido llegar a ellos porque no tienen cómo establecer las garantías. Estamos buscando para que el año 2025 esas garantías se establezcan a través de un seguro y eso nos va a permitir extender el número de beneficiarios de manera importante. Y entonces, este plan de desarrollo estratégico, esta discusión que estamos llevando y los diferentes proyectos que se están desarrollando van directamente en la conversación que la senadora Proboste nos planteó y van en la dirección de poder mejorar el decreto 76 que ya tiene 20 años de experiencia y que tenemos que ser capaces de alguna manera de actualizar. Es importante actualizar porque el decreto 76 es explícito en definir que los proyectos de modernización de los planteles que la senadora Proboste nos planteó tenía que ser financiado a través de endeudamiento bancario. Y a juicio de lo que ha pasado en los últimos 20 años, esto no es una idea, sino que es la evaluación, ha sido una mala política que está definida en el decreto 76. Y el presupuesto 2025 permite financiar las modernizaciones de nuestros planteles con recursos públicos y no con endeudamiento. Y eso es un cambio de paradigma total. Y no hemos necesitado la modificación del decreto 76, sino que lo estamos superando a través de una ley, no de un decreto, que es el presupuesto de la nación. Y probablemente eso nos va a convocar a que tenemos que revisar ese decreto, que tenemos que llevarlo con respecto a las revisiones de los instrumentos que están dentro de él y con respecto a los mecanismos de financiamiento. Todas acciones que se están desarrollando hoy día en el marco de este plan de desarrollo estratégico y todas con impacto en la pequeña minería del país. Entonces, creo que, y por último, a la consulta que se nos hizo, dos. Uno, a la capacidad. La discusión de la capacidad de la fundición y con respecto a el mineral disponible en la región de Atacama es una discusión que tiene para todos lados. Algunos plantean que no tiene sentido hacer una fundición de 850.000 porque las rentables son de 1,5 millones o de 2 millones. Y nos plantean que nos estamos quedando de alguna manera cortos. Entiendo que la pregunta se nos hizo que quizás nos estábamos quedando largos, que tendríamos que tener 300 o 400.000, que era la capacidad nominal del anterior. Entonces, lo que quiero señalar es que hoy día la ingeniería y las restricciones por la ubicación en la que tenemos nos han entregado el tonelaje que hoy día estamos evaluando. Lo importante y para tranquilidad no solamente de esta comisión, sino que de todos, hoy día se producen más de 2 millones de toneladas de concentrado solo en la región de Atacama, en un entorno de 150 kilómetros de nuestra fundición. O sea, mineral disponible hay. Lo que nosotros necesitamos es tener un proyecto que sea, primero, medioambientalmente responsable,
O sea, no podemos seguir funcionando con cualquier criterio medioambiental y estamos yendo a los estándares más altos del mundo y que sea económicamente rentable, porque lo que necesitan las mineras son contratos de largo plazo, son contratos que sean rentables también para ellos y por eso tenemos que ofrecer una fundición medioambientalmente responsable, pero también económicamente rentable y eso es lo que estamos haciendo y son los números que nos van a resolver. Solo con respecto al tema de los changadores, el Estado de alguna manera es lento o a veces es muy lento. La ley de presupuesto empezó a operar el 1 de enero. Tuvimos que romper una serie de barreras adicionales que se establecieron en el caso, por el caso fundaciones, donde el traspaso de los recursos públicos a las diferentes reparticiones, incluidas la ENAMI, se hizo más exigente. Tuvimos que establecer y aprobar estos proyectos nuevamente en Cochilco, pasar una serie de barreras en la DIPRES, pero los convenios que tenemos firmados y las aprobaciones que ya tenemos en Cochilco nos permiten garantizar que los 4 chancadores que hoy día mencionamos van a lanzarse las órdenes de compra durante este año. Y eso nos permite garantizar que vamos a poder tener esos chancadores funcionando durante el segundo semestre del año 2025. Y eso en 3 planteles en particular, en Tocopilla, en Taltal, en Salado y en Planta Mata. Vamos a tener infraestructura que va a haber sido pagada con los recursos de los gobiernos locales gracias al presupuesto 2024 y que va a estar operando en el segundo semestre del año 2025. Eso, presidente. Muy bien, sin duda usted ha entregado valiosa información hoy día y esta es una profundización que vamos a continuar porque este es el plan estratégico y por lo tanto tiene altísima relevancia para la Comisión de Minería. Le agradezco, don Iván Milnas y senador Presidente. Juan Castro Prieto. Sí, la Estamos nueva, terminando, estamos casi sí, a la estamos hora. terminando. La nueva fundición, ¿con qué recursos se va a construir? ¿Con recursos del Estado o algún crédito o recursos que son de NAMI? Vicepresidente. El- Breve. Muy breve. Lo primero a señalar es que una de las exigencias que tiene una empresa es tener la sostenibilidad financiera para poder apalancar recursos desde los más grandes hasta los más pequeños. Por eso la estabilización financiera que la empresa está siendo capaz de demostrar en este momento nos permite no solamente apalancar recursos para ese proyecto, sino que también para tener una mejor negociación en el caso del litio. La respuesta a esa pregunta que nos hace de manera directa la vamos a tener cuando tengamos primero cuantificado la cantidad de recursos y estemos en una etapa en la cual la posibilidad de construcción ya sea más cierta. Hoy el modelo ENAMI es 100% público. Para poder avanzar en esa dirección necesitaríamos una garantía explícita del Estado para poder apalancar esa cantidad de recursos, al menos en el periodo de construcción. Pero tendrán que ser las autoridades políticas del país las que tomen definiciones de cualquier tipo para una inversión de esta magnitud. Muy bien, muchas gracias, don Iván Milnas. Y nosotros quedamos atentos a la invitación que usted insinuó al Salar para que pueda ser concretada, porque estamos en una buena época, entre diciembre y enero, perfectamente podríamos estar en disposición de concurrir. No, presidente, si la tenemos que formalizar en una carta, se lo hacemos, pero la verdad que nos interesa que puedan conocer, más porque hoy día el único proyecto que está en esta etapa de exploración es el nuestro. Hay que destinar desde Diego a Almagro, son 6 horas por vehículo para llegar hasta arriba, eso significa 6 horas para subir o 6 horas para bajar, sino también significa quedarse a dormir en nuestro campamento a 3.300 metros de altura, pero tenemos toda la disposición porque creo que que ustedes lo puedan visitar de manera presencial sería un aporte para el conocimiento del proyecto. Entonces lo concretamos o formalizamos, pero no en un sentido judicial, sino en el sentido de la invitación. Muchísimas gracias y por haberse cumplido el propósito. Se levanta la sesión. Recording stopped.